Buenas noches, insomnes de la historia. El rincón donde la oscuridad reconforta, el insomnio se convierte en ritual y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. ¿Desde dónde estás escuchando esta noche? ¿Y qué hora marca tu reloj o tu alma? Porque aquí cada noche es un regreso y cada historia una promesa. Pero si al encontrarnos algo de este susurro rozó tu piel, te pido un pequeño gesto: suscribirte. No por algoritmos ni por costumbre, sino por lealtad al eco de estas voces que merecen ser recordadas. Hazlo como quien cierra una puerta suavemente para que el sueño no escape, como quien firma un pacto de madrugada para volver siempre a este rincón. Esta noche vamos a caminar por los callejones más oscuros del medievo, pero no como víctimas, ni como nobles, ni como cronistas, sino como ellos, como esos hombres sin nombre, sin tumba, sin rezos, aquellos que mataban en silencio, que escupían cuchillos y dormían con un ojo abierto, aquellos que eran más miedo que carne, más sombra que hombre, los asesinos medievales. ¿Crees que era un oficio elegante, veloz, respetado? Pensé otra vez. Ser un asesino en la Edad Media era, en verdad, una condena sin juicio. Era vender el alma por unas monedas manchadas. Era vivir sin descanso, morir sin gloria y despertar, si se despertaba, como quien aún carga con todos los gritos de los que no pudieron contar su historia. Esta es la tuya. Y comienza, ahora. La noche no se apaga en estos oscuros callejones medievales, solo arde más suave. Se vuelve incómodo testigo de pasos lentos, dibujos antiguos de acero. Bienvenido. El trabajo del asesino medieval no era valor. Era condena eterna antes de la tumba. ¿Imaginas nostalgia allí? No hay nostalgia en el filo de la daga. Lo que hubo fue terror y arrepentimiento sin hora marcada, porque un asesino vivía con esa sombra pegada entre las costillas. No había descanso, no había victoria. Solo otra misión. Primero lo primero. No había club exclusivo. El término asesino que tú conoces no existía. A veces eran mercenarios, a veces eran clérigos golpeados por el veneno del odio justo. Se llamaban escuderos, enviados o simplemente hombres sin nombre. ¿Qué recibían moneda, sin llanto? Aquello era oficio con deuda, imprudentemente consiguiente. Te pagaban con oro sucio y debías devolverlo con sangre sin ser atrapado. El éxito no se celebraba, se lamentaba, y luego removías tus propias huellas porque la paranoia era tu herramienta de supervivencia. El rey, el señor feudal, el consejo urbano, cualquiera podía ordenarte morir por alguien. No era suficiente devolver la daga, tenías que borrar el testigo que eras. Si sobrevivías, vivías con el miedo como piel. Si morías, al menos quedabas en memoria. El entrenamiento no fue escuela. A veces llegaban al oficio después de la desesperación. No había maestro formal jurándose como compañía del bosque. Podía ser un viejo reduccionado que te enseñaba a matar sin sonido, usando pólvora ligera o veneno alquímico, sustancia laboriosa y mineral que tardabas en concebir. El arma más común no era espada, sino frasco, veneno subrepticio que hacía parecer la sangre enfermedad. Tu firma era invisible y eso era lo que te contrataban. A diferencia del cine, no era salto mortal desde tejado hasta saco de dormir. El parkour medieval era arrastrarse en silencio por barro, bosque o cloaca. A veces te tirabas dentro de un río sucio y esperabas a que el tino te devolviera apenas puede respirar. El enemigo olía, escuchaba, intuía, no perdonaba. Aprendías dónde pisar, cuándo gritar y a quién ver a los ojos antes de matar. Todo era sigilo sin elegancia, sin honor, y el escenario cambiaba según la víctima. Un monje corrupto era abordado en una iglesia, donde el silencio te mataba más que la daga por su cercanía a Dios. Un noble se envenenaba en banquete suntuoso, con trozo de pan sospechoso. A veces, el asesino era emboscado junto a su víctima, obligado a desaparecer antes que su firma lo condene.
Siempre había complicidad en la mesa, pacto secreto entre sombras. El caldo de odio era insaciable. Si fallabas, te convertías en traidor, fracasado, cobarde, escoria. Tenías que morir antes de que alguien te señalara. Muchos lo hacían. Se quebraban con los remordimientos o con el peso de la espada clavada en carne equivocada. El arte del asesinato era menos destreza, más plomo acumulado bajo costilla, cabeza que olvida implorarte por venganza. Había asesinos religiosos como los Hashashin. Esa secta era real, fundada por Hassan y Saba como orden política y religiosa. Controlaban fortalezas en Persia y Siria, desde donde enviaban a sus miembros, Fidai, en misiones que mezclaban ideología, muerte y profecía silenciosa. Su muerte no era asesinato, era martirio estratégicamente ejecutado, pero el precio personal era espantoso: entrenamiento brutal, vida corta, muerte sojuzgante y luego leyenda o demonio, según digas. Tu cuerpo no era tuyo. Si sobrevivías, te marcaban. Cicatrices físicas y mentales. Tu nombre solo era útil para el pago y rápidamente borrado de los registros. A veces te disfrazabas para desaparecer. Fraile, mendigo, noble, ladrón. Pero nadie compraba tu máscara por completo si olías a muerte. El cliente era inconstante. Te contrataban, luego se encogían de hombros. No había contrato cerrado. Podías ir a cobrar y encontrarte con que el quemador de libros del consejo te señalaba como asesino. En Europa, el método más frecuente para matar era envenenamiento, silencioso, explicado como peste o urgencia, y barato, estrafalario. Pero el asesino medieval no tenía glamour, solo veneno barato y artimañas nocturnas. He visto registros que hablaban de camareros que notaban cuando el sirviente dejaba caer una pepita de belladona en el vino del señor. Y luego el vino, y luego el frío postrero mientras el señor caía, sin saber si fue muerte o juicio. No hay escuela para eso. No hay poemas que igualen la agonía. Solo relatos en tinta corrida, testigos anónimos y la certeza silenciosa de que ese hombre anónimo, alguien como tú, intentó borrar a otro por desesperación, lealtad o venganza. Era bestia elegante, sí, pero con corazón quemado. Y la condena era no poder quitarse ese fuego de la cara. Así era, terrible, necesario, siempre mortal. Imagina la primera vez que aceptaste matar por dinero. No fue un momento épico, sino un temblor de veneno en las manos. Lo aprendiste sin escuela. Alguien te ofreció monedas y necesitaba desaparecer. Así comenzaste, sin juramento, sin coraza, con el peso frío de saber que tu alma cambió de dueño. Ahora, ya sin romance, dejemos caer la capa del mito. La mayoría de los asesinos medievales no fueron maestros de sigilo entrenados desde niños. Eran campesinos desesperados, soldados deshonrados o hijos de jornaleros sin nombre. No nacieron para la muerte, la encontraron en el fondo de una campana. Los pocos verdaderamente entrenados pertenecían a sectas como los Nizari Ismailís, los llamados asesinos de Alamut, liderados por Hassan y Sabah. Su reputación ha crecido en leyenda, envuelta en historias de jardines paradisíacos y fanáticos entregados a su líder. Pero gran parte de eso es mito. La realidad era más cruda. Eran hombres jóvenes endurecidos por doctrina religiosa y estrategia política, no seductores taciturnos salidos de cuentos de salón. Muchos asesinos medievales se convirtieron en tales por necesidad, hijos en exceso o herederos sin tierras matando para conseguir un legado. Sin honra, solo supervivencia. Otros eran soldados caídos que vagaban sin bandera, sin hogar. El asesinato se convirtió en una moneda de cambio. Un rey te depositaba oro para que alguien desapareciera, y tú lo hacías, sin preguntas, porque te alimentaba el miedo, la promesa de un pan sin sudor. Morían más de los que vivían. La paranoia era tu compañera. Cada sombra podía ser testigo. Dormías con un ojo abierto por precaución,
no por exaltación, porque sabías que alguien pagado por ti podía regresar y pagarte con muerte. No había tregua, no había camino de regreso. El placer del éxito se convertía en oración para que ese silencio persistiera. La operación, cuando existía un plan, no era elegante, era improvisación encubierta. Entrabas por puertas sin llave o inventabas ladrones distraídos. Envenenabas la copa del vaso, hacías desfallecer al hombre con dudosas enfermedades. La daga era solo el último gesto, no el método principal. El veneno barato, fácil de conseguir, era tu aliado. Se vertía lentamente, como comentario venenoso y silencioso, y al final, al cuerpo se lo adjudicaban a la fiebre, al coraje y al destino. Y tú quedabas limpio. Lo aprendiste sin maestro, en susurros, en mercados, en tiendas de herbarios sin nombre. Pero el miedo era tu eterno escudero. La paranoia infectaba tus sueños. Una brisa era traición. Un sonido, conspiración. Una amiga que no hablaras de tu oficio era peligro. El sexo era en recintos cerrados, con puertas trancadas. La ternura era lujo que no podías permitirte. El abrazo ajeno era sospecha de vigilancia. Nadie te abrazaba gratis. Nadie era leal sin garantía de silencio. Imagina también los efectos en tu cuerpo. Bebías vino amargo para olvidarte de lo que hiciste. Dormías en misericordias improvisadas, sobre cascos, escudos rotos. El frío se metía en tus huesos como acusación. Te bañabas con agua templada al amanecer, tratando de borrar la memoria de la carne. Pero el dolor de la daga nunca desaparecía. Era eco, era testigo, era escarcha sobre tus vértebras. Tu recompensa era grotesca. Algunas recompensas eran monedas, otras promesas de permiso para permanecer en tierras o servidumbre asegurada. Pero no había gratitud, solo una transacción encubierta y un grito interior. Vale la pena, si me permite existir otra noche más. Algunos intentaron redimirse, se suicidaban en la orilla del río, se confesaban en la iglesia antes de dormir. Otros mataban al Señor que los contrató, pero sabían que el ciclo no rompería. Si matabas a tu cliente, otro tomaría su lugar. La muerte se democratizaba, y tú, el asesino cansado, encerrado otra vez en la cúpula del camino sin salida, sin alivio, sin perdón. Y si creías que eran hombres malignos, piénsalo bien, eran víctimas que marcaron otros cuerpos. La culpabilidad y la huida eran más costosas que cualquier daga, porque si matabas sin piedad, te matabas a ti. El dolor no desaparecía, se acumulaba, se hacía voz en la espalda de tus rodillas. Al final, ¿qué quedaba? ¿Honor? No. Quedaba una historia rota, un sudor invicto, un alma dividida en dos, un cuerpo que se despertaba con sangre ajena empapando las manos y ya no sabía a quién odiar más, si al que pagó o al que mató. Y ahora te preguntas, ¿era valiente, cobarde? No, era un hombre sin refugio, sin nombre, sin muerte digna, solo la bruma que puede morir callada, aunque duela 1000 años, y si sigues conmigo, todavía hay más. Te espera otro pedazo de esa historia que nunca quisimos escuchar. Cuando terminas de escribir tu nombre como asesino, el mundo ya no te mira igual, porque ese título, asesino medieval, no honra, es sombra permanente. Y el hombre que recibe esa sombra no resucita en orgullo, resucita cada noche, envuelto en pánico. Esta es una versión profunda, cómo camina ese cuerpo fracturado, qué recita el que dejó de ser persona para ser instrumento. Te despertaste aquella mañana sin ser rey, sin ser sabio, sin ser víctima, pero ya eras verdugo. Y en cuanto abriste los ojos, el diluvio de la culpa comenzó. No era un demonio que grita, era silencio. Y ese silencio era más ruidoso que el arma que usaste. Cada momento de tu vida previa se volvió ancla. Recuerdas el aroma del pan caliente mientras la víctima respiraba su última bocanada. Recuerdas cómo tus dedos
abandonaron la mano que temblaba por vivir. Esa memoria es hoguera silente. No basta con cortar los lazos políticos o monetarios, permanece en la carne como sutura hirviente, como recuerdo sin catalizador. Solo se puede dormir sobre ella con repulsión. Vives en pesadilla ocasional. Una casa ajena, una silla solitaria, alguien que se acerca y no levanta los ojos. Entonces sientes ese impulso de huir, de hablar, de matar de nuevo para terminar con el juicio. Es infierno, sí, pero no hay salida que no pase por otro crimen, por otra fuga. Caminar por la calle es ceremonia de sospecha. Si pasas tranquilo, algunos desvían la vista. Si tropiezas, los murmullos florecen. Ese fue asesino, susurra la brisa. No necesitas que lo digan en voz alta. Te reconocen por la cara cortada de tu paz. Te reconocen por la voz que se oye en la garganta de los niños que corren. Dormir es refrigerio y tormento. Te tapas hasta el cuello. Y los sueños hacen todo tipo de justicia inversa. A veces eres víctima. A veces eres verdugo otra vez. Y te despiertas sin saber por qué temblaste. Sin saber si temes la daga o celebrar que no llevas bola de sangre en cada paso. El hambre no se cura con comida, porque lo que tienes no es hambre de pan, es hambre de amparo, pero nadie te abraza, porque quienes podrían abrazarte saben que tu abrazo podría matar. El abrazo de un hombre marcado no libera, mata en silencio, y el sexo fue otro abismo. Si alguna vez lo practicaste, fue en la sombra, sin placer alguno. Fuiste cuerpo que no podía permitir placer, y si acariciabas, era memoria de lo prohibido. Nunca fue fruto ni consuelo, fue simulacro. Y cada roce te recuerda que tu cuerpo ya no te pertenece. Los reyes que te encargaban las muertes te pagaban con oro, pero ese oro era peso, no alivio. El oro que pesa tanto que cura las heridas del cristiano y encarcela el corazón del asesino. Había puentes de oro, sí, pero esos puentes conducen solo a otros cuerpos rotos, no a la libertad. Quienes intentan entender te buscan para aprender, y tú callas, porque no eres maestro, no estás orgulloso. Tu silencio no dicta ley. Dices solo, vivo por error. Duele más que cualquier daga. Ese silencio que te carcome es tu oficio más cruel. El mundo medieval, con todo su fuego y plaga, aún respetaba el crimen si era necesario. La guerra resolvía código, el asesinato secreto era deber. Pero a ti, que matabas desde la penumbra sin causa noble, nunca te concedían estatuto de carne. Eras sombra absoluta, y mientras el alba arrastra la noche como lobo fracasado, te das cuenta de que estás despierto. Otra vez. El peso del asesinato medita sobre tus párpados. Recuerdas que el que mata hace más ruido después de hacerlo, porque el grito más fuerte es abrir los ojos en silencio con culpa dormida a tu lado. No podía ser victoria, no podía ser redención, porque matar no era conquista, era rendición. Y esa entrega no se sobrescribe con versos. Por eso, si estás aquí, es porque algo de este lamento también te duele. Y eso que te duele no necesita justicia, necesita ser escuchado. Si todavía estás aquí condenado a escuchar hasta el final, ya sabes que en este oficio no hay descanso. Esta noche no hay tregua para los asesinos medievales. No hay silencio sin cadáver, ni alba sin heridas. Pretendemos sumergirnos más profundo, como cuchillo que sigue cortando hueso después del golpe final. Después del crimen, el asesino vive herido sin sangre. Ya no sangra, pero el cuerpo grita por remordimiento. La conciencia le susurra la cara del muerto en cada reflejo. Espejos, charcos, sartenes quemados. Esa visión no se lava con agua bendita ni con religión. La conciencia es papel imposible de borrar. No solo eso, el mundo responde. Se cierran puertas visibles y puertas invisibles. Los aldeanos te miran diferente sin saber por qué. Algunos tiemblan contigo sin conocerte. Te etiquetan como desgracia pública, aunque el crimen fue secreto.
Tu nombre circula como humo venenoso. Pasa el rumor incluso entre quienes nunca supieron que existes. Algunos intentaron evadir esa marca, convirtiéndose en mercenarios. Empezaron a matar soldados en guerras lejanas, pensando que esto borraría la mancha. Pero no lo hace. Porque el asesinato no es oficio, es defunción anticipada del alma. Y un soldado que mata por venganza es asesino, no héroe. Y el soldado herido carga la daga en el pecho cada noche, aunque se tape con piel ajena. En las capitales medievales nacen los gremios y los grupos del oficio. Se dice que existían redes de sicarios, contratado por señores, obispos, incluso mercaderes, pero eran poco organización, más circuitos de encargo. No había sindicato, solo frialdad calculada. Te enseñaban que matar se aprende una vez, pero no se olvida. A veces había herramientas especiales, dagas con hoja partida para que no quedara insignia, venenos de flores invisibles, máscaras de calavera para camuflar el aliento. Era ingeniería de muerte desarrollada en la clandestinidad. Dormían poco, siempre esperando vigilancia. A la menor sombra creían escuchar pasos del comisario o del primo enamorado de la viuda. Nunca duermen en la misma cama. El lecho se convierte en ejército. Almohadas listos como escudos, sábana, cofre con dinero, daga bajo la almohada. No hay paz, solo la apariencia de descanso. Y cada amanecer llega con menos salud, menos esperanza, más arraigada culpa. El asesinato también corrompe el deseo. Un gran nobles podría pagar tranquilamente por sangre, pero el asesino siente el deseo como arena caliente, incómodo, abrasivo, inútil. El sexo se vuelve necesidad de exorcismo, no de placer. Intenta curarse con otra vida, pero el tacto se vuelve testigo culpable. El silencio posterior es más acusador que cualquier confesión, porque en el crimen el cuerpo y la memoria son cómplices, y el íncubo del dinero manchado no desaparece. Cada lote de monedas que entra en tus manos parece implorar: ¿de quién es realmente este oro? Porque cada moneda vivida es vida arrancada. Ningún monasterio bendice monedas de sangre. No hay cruz que lo lave. En algunas regiones, si el asesino funcionaba para el bien del señor local, como matar traidores o ladrones encubiertos, podía mantener su secreto y una cierta protección, pero siempre con cláusula de silencio perpetuo. El único perdón era que nunca más se hablara de ti, ni entre ellos, ni en el silencio. El pacto era sangre por oscuridad, y ese silencio abruma más que el fuego, y aunque todo eso te destruye desde adentro, afuera el rumor corre como pólvora. Te contrataron para silenciarlo. Sabían dónde encontrarte. La palabra asesino no es evidencia, es sentencia popular. Y la sentencia pesa más que la muerte, porque el asesinato te mata dos veces. Primero físico, luego social. Este oficio del que fuiste parte no tiene estatutos. No hay fraternidad que cure tu caso. No hay estatua, solo una lápida invisible que te persigue. Así es el día del asesino medieval. Cada paso es uso de recuerdo, cada mirada es llamada de justicia que no llega, cada aliento es arrepentimiento que no cesa. Una mañana te levantaste y ya no pudiste reconocer tu sombra. Estaba torcida, caminaba sin orgullo. Esa imagen arruinó tu comida, tu voz, tus ojos, porque la factura del crimen no se paga en sangre ajena, sino en aquello que te transforma desde adentro hasta el esqueleto. Vivías con la daga pegada a la espalda como si fuera tu médula. A cada paso, recordabas el momento exacto donde la justicia se disolvió en impulso y hueso. No había intención después del acto, solo invasión de factura moral, huella permanente de violencia imperfecta. El cuerpo te dolía de otra manera. Tenías rigidez en la espalda por horas de cuchillos y azotes de conciencia. El dolor era más culpable que una herida. No sangraba, pero ardía. Cuando extrañabas un abrazo, te dolía el pecho. Cuando querías llorar, te dolía la garganta.
y entendías que el verdadero crimen no fue matar a alguien, fue perder tu nombre mientras lo hacías. El invierno te golpeaba diferente. El frío era directo a la columna y te obligaba a cubrirte más hasta identificar si aún eras hombre o estatua de sombra. El frío no perdona, hiela la carne, endurece los recuerdos. Los incendios se volvían refugios simbólicos. Lo que te quemaba adentro buscaba fuego tangible para cicatrizar. Pero el fuego no cura, solo promete olvido, que nunca llega completo. En las tabernas, el ruido era gracia para otros. Tú lo escuchabas como burla. El murmullo de la gente te recordaba que todos vivían ajenos, no porque no supieran, sino porque no querían saber. El pueblo no tolera a quienes matan sin confesión. Pasa, permanece, se transforma en mito oscuro que cruza solo en susurro. Algunas noches buscaste confesión. Entrabas a la iglesia con los zapatos embarrados, cabeza baja. Querías absolución. Pero cuando la voz blanca del sacerdote preguntaba si habías hecho algo digno de recibir misericordia, solo se te quebraba la voz. No hubo absolución, solo penitencia sin palabra. Te mandó rezar, despachado. Esa ceremonia vacía fue una daga de silencio. El asesino medieval vive en lecho inhóspito. No hay sueño reparador. A quien matas se le dice que no pase por tu mente, y sin embargo, te visita en el lugar donde el cuerpo debiera descansar. Quizás un periódico mañanero te recuerda su nombre. Quizás un árbol cerca del río te susurra su voz. Ese acceso no se interrumpe, no puede. Los días transcurrían sin promesa de reconciliación. Podías intentar redención, ayudar mujeres sin dote, dar oro a los niños, pero el arrepentimiento no borra el pasado. Solo lo hace aún más patrimonio del silencio, porque la culpa que no se expía se hace memoria permanente. Algunos intentaron cambiar de oficio, entraron a conventos, pero la camisa sagrada no tapa el corazón que aún colgaba de la daga. Otros huyeron, caminaron kilómetros buscando anonimato, pero las piernas huyen del cuerpo, y uno siempre vuelve al lugar donde cortó, porque el barrio que cruzaste para matar está en tu voz, en tu humedad. El cuerpo no huye de sí. La vejez era espejismo. Los años no eliminan la sangre. La camina lenta es testigo de que nada cambia. El entierro de un hijo, el beso de una madre, el llanto del viento, todo te remite al acto perpetrado como eco que no pierde distancia. Incluso en la muerte, si llegas a ella naturalmente, el cuerpo ya no te pertenece. Serás narrado como asesino, no como quien fuiste antes, y esa narración es infinita. Tu crimen será historia, y la historia no encierra. La historia resuena, se canta, se estudia como advertencia o como interés macabro, pero no te limpia, te pesquisa, te cataloga. Si un estudiante lee tu nombre en un libro, escupe, porque ahí ya no eres carne, eres lección. Y la lección no pide perdón. ¿Viste? No hay gloria, no hay liberación, solo existir roto, sin redención. Eso era ser asesino medieval. Estar vivo, pero muerto de espíritu. Ser sombra que respira, no alma que ama. Y si sigues aquí, es porque tienes piel para eso también. Tienes nombre para esto también. Y este oscuro viaje continúa si tú ocupas ese silencio. Llegas a la mitad de la noche como quien flota en un río helado. Ya no sabes si duele más lo que viste o escuchar tu propio silencio. Nadie aguanta vivir en la condena, pero el asesino medieval no tuvo alternativa. En esta parte, descenderemos al pozo de su alma. ¿Cómo se sostiene quien ya ha cruzado la línea? ¿Cómo pretende existir sin desfallecer del todo? El invierno no es estación, es advertencia. El asesino vivía helado por dentro, una escarcha que nunca se derretía. Sus huesos articularon esa costumbre facetada, el sudor febril, los dientes rechinando en madrugadas de terror. No era resfriado, era culpa, no era insomnio, era estar vivo. Cada madrugada era entierro de esperanza.
¿Cómo querías que el cuerpo siguiera si la mente exigía redención inalcanzable? Sin embargo, sobrevivías. Caminabas hacia la iglesia no por fe, sino para tocar agua bendita, una red diminuta que te prometía limpieza, aunque sabías que eras poza y tormento. El bautismo no sirve si ya estás bautizado en sangre. Los domingos te sentabas en un banco, hacías exhalar oraciones sin voz, solo por costumbre incansable. No era devoción, era refugio prestado, y el clima social, ignorante o culpable, te señalaba sin marcar. Te miraban como quien ve un espejo roto que refleja una sombra ajena. Los niños gritaban tu nombre sin saberlo. El eco lo reproduce la lengua burguesa cada vez que alguien sospechó. Ahí anda el hombre sin muerte. Y ya no distingues si el odio es por lo que hiciste o por haberlo hecho con perfección escalofriante. El oficio esmaltado de muerte es tradición irredenta. Algunas familias preservan tus monedas como negra herencia y silencian el nombre como penitencia. Tu linaje cambia de rostros. Solo el portador anónimo reconoce ese oro, pero no puede gastarlo, porque gastar oro de muerte no lava, erosiona, y tus manos dejan de ser partes tuyas, se convierten en memoria física. Te miras las palmas y ves líneas que desconfiaban del pulso. Ya no estás en ellas. Está la marca del vientre abierto, la garganta rota, el jadeo que te arrastró a esa noche sin testigo. Y sabes que si alguien te las ve, sufren parálisis, y te alejas en silencio, agradecido por no ser visto con ese espejo en mano. Imaginas cumplir años vestido de luto perpetuo. La vejez no cura, añade capas. Cada novedad es suspenso, una arruga, un achaque, un viento más frío. No hay historia que contar en voz alta, solo arrugas que murmuran la página que abriste y no puedes cerrar. El cuerpo envejece con sudor ácido de recuerdo, y tú te defines como hombre que mató sin nombre y sin juicio. Y en esa arquitectura podrida aparece por fin un templo falso, la penumbra como catedral. No hay dramaturgia. Hay poema cruel que termina tú escribiéndolo en el aire cuando caminas. Caminar se vuelve escritura de culpa en la tierra nocturna. No hay descanso, no hay limpia, solo pasos de hombre que busca despedirse sin confesar, porque la redención no es camino para quien no pide misericordia. Es carga perpetua. El olvido no fue opción. Te viste obligado a cargar tu crimen como útero que no gesta perdón. Y esa carga dejó su peso en cada letra que callas desde aquel filo que separó la carne del alma. Te dirás, ¿por qué no me detuve? No importa si creíste que era justicia o negocio, lo que hiciste cambió tu nombre, la percepción de tu pecho y el temblor de tu voz. Esa es la monstruosidad, no el asesinato, sino no haberlo podido evitar. Y eso te sigue, muerto en vida. Has llegado aquí, a solas, con esta noche. Tú sabes que el cuerpo puede morir, la pena no. Y sin embargo, estás despierto. Permitirte estar es forma de resistencia. Resistencia contra la historia oficial, contra la memoria justa. Resistir aunque duela. La sombra más larga de un asesino medieval no es la que proyecta al caer la tarde, es la que se alarga en su mirada antes de que el sol despierte. Durante años te has mirado sin reconocimiento. El hombre que ves reflejado no sabe si contemplar arrepentimiento o melancolía. Ambos pesan más que la daga que alguna vez sostuvo. Cuando aceptaste el encargo por primera vez, creíste que se trataba de sangre justa, necesaria. Ideas armaban esa lógica, pero después aprendiste que no se mata por justicia. Se mata porque el miedo vende y el poder paga. Así empieza la perfección cruel del oficio. Y nada cura esa perfección. No los sacramentos, no el oro, ni la sangre fresca del nuevo crimen. Solo cambia la forma del dolor. Dicen que existían gremios de asesinos. Los rumores hablaban de códigos, susurros en posadas remotas. Pero en realidad, éramos nómades sin patria. No había estatutos. La lealtad era un frágil hilo tendido sobre abismos.
Si alguien prometía protección tras un crimen, sabías que la protección caducaba con tu próximo error. Convivir era peligro. Hasta tu reflejo en el agua era aliado sospechoso. En ciudades Medin, algunos decían que el asesino llevaba pendido el barro de las cloacas, pruebas tangibles de su oficio. Lo inhalabas como tu diario. Cada trozo de tierra te contaba nombres muertos, miradas apagadas, cuchillos cayendo. Era epifanía de culpa. Te acostaste varias noches en bosques, usando la corteza de los árboles como consuelo. El roce áspero de la madera en tu espalda recordaba otra carnicería, la de tu carne contra el filo. Esa rudeza era cura inclemente. El bosque no podía absolverte, solo te devolvía eco. Pero incluso el eco exige silencio y tú tenías demasiado que gritar en tu cabeza. La fe era otra cárcel. Escribían que debía matarse con certeza moral, pero el asesino vive en duda perpetua. Hice mal, hizo bien. ¿Quién lo juzga desde la tumba? Esa duda lo pudría todo en voz interna. No tenía absolución. Tenía su garganta cerrada de tanto tragar ese juicio. La posición era absurda. Profesional sin gremio, soldado sin patria, traidor sin enemigo claro. Te pagaban para matar por Estado o por derecho, pero el Estado te escupía si te presentabas. La ley te perseguía, la comunidad te condenaba, la iglesia te apartaba. Eras paria. No vivías, resistías. Cierta vez escuchaste que el asesino vive más que otros porque se alimenta del miedo. Es falso. Sobrevive con vida hipotecada. Ese latido clínico que se prolonga en la sombra es carroñero de su propia carne. No hay frase que lo describa mejor que condena sin acaba. Te despertabas y tenías que mirar si seguías ahí, no por placer de existir, sino por terror a no existir. Y sin embargo sigo aquí. Te regalo mi voz porque tú, el que escuchas, sabes que el silencio del crimen resuena en muchos de nosotros. Esa resonancia no busca glorificación, busca empatía oscura, porque el hombre que mató y sobrevivió no es monstruo, es humano rasgado. Respiras esta noche, y eso es parte de resistencia. No hay amanecer inocente para un asesino. Despiertas entre la grieta del recuerdo, y esa grieta no se limpia con plegarias. Se vuelve eco, cortada en tu palabra más íntima. Caminas con el peso de la sangre ajena tatuada en la mirada. Cada rincón parece invitar a una memoria prohibida que ríe con hielo. Te alejas de la comunidad sin saber por qué. A veces buscas conexión y descubres que el contacto humano te quema la carne como llovizna ácida. Te sostienes en promesas que ya no crees. Te invitan a boda y el lazo familiar te seca desde dentro. Ese lugar que te debería acoger te intimida. Te recuerdan que no perteneces, que marcaron tu nombre en la noche de tus actos, no en el registro de bautismos. Cada palabra leída del Evangelio te repite una ausencia. La violencia que viviste dejó una cicatriz que no se nota en la piel. En el murmullo del Ave María, escuchas el latido de la víctima que creías perdido, pero vive ahí repitiendo tu error, tus manos que lo apuñalaron. El altar no salva, solo acusa. Algunos decían que el asesino era hombre fuerte, disciplinado. Mentira. Quien mató se rompió antes de apuñalar. La prisión de su mente ya existía. Cállese. Esa voz que te pide cerrar los ojos es tu sentencia perpetua. No perdón, no descanso. Solo ese eco que retumba. ¿Por qué lo hiciste? La noche es tribunal sin juez. Te persiguen las estrellas. Cada brisa es nombre. El asesinato no concluye con muerte. Resuena. Se incendia en silencios largos. Cierto día pensaste que huir era solución. Compraste caballos y planeaste desaparecer, pero no fue posible. El velo que marcas en tu rostro no tapa tu recuerdo. El camino hacia Oriente te llevó a otras ventanillas donde la gente te deseaba buena suerte, pero en el espejo pasabas ya a otra persona, deja pues, y volvías al origen, cicatrices intactas, alma raída. Entonces supiste que huir es mal humor de esclavo, que quien mató debe dar cuenta cada hora, cada eternidad es su condena,
Y cada tarde que resistes sin morir, sin confesión ni tumba, es un rasgo de locura reprimida. Y los días se enlentecen. Aprendiste a no amar porque temes traer otras muertes contigo. Tus hijos, si los tuviste, cargan tu memoria. Tus manos nunca les tocaron sin corromperlos. El espejo culpa hasta a quien no está implicado. Ese cargo tú lo sabías. Tu sombra es muro entre tú y los que querrías amar. La vejez, si llega, no es pacto de paz. Es tregua relativa que mata lentamente. Cada arruga es otra página de tu crimen que no se puede arrancar. Los vencejos pasan y tu garganta desea gritar. Pero no hay víctima a quien pedir perdón. Solo hay ecos y cuchillos que jamás olvidan tus pasos. A este punto, si todavía estás despierto, el crimen ya no te pertenece. Es el fuego que se dispersa por generaciones. Existir implica cargar la flecha que lanzó otra mano detrás de tu espalda. No hubo demanda, se entregó el crimen. No hubo elección, se convirtió en tú. Eres historia sin legado, eres mito sangrienta que nadie desea recordar. Pero estás acá, entre estas palabras. Y eso significa que aunque el asesinato rompió tu alma, la narrativa puede sostenerte sin juzgar. Puede susurrarte, sigues respirando. Eso tiene sentido, aunque no lo creas. La noche se ha vuelto espiral y ya no hay retorno. Caminas entre sombras que te reconocen como quien carga con los ecos de vidas ajenas. Quien mató lo sabe. Ya no es dolor pasajero, es ecografía que te atraviesa el pecho sin aviso. Y en esta hora oscura, el peso del crimen se convierte en grieta donde transitan todas las versiones de tu culpa. El día después no llegó con calma. Fue golpe tras golpe. Resucitaste cada mañana sin saber si habías muerto de pena o desidia. ¿Creías que matar liberaba? Fue lo contrario. Fue funeraria de humanidad. Lo descubriste al ver tu reflejo recorrer una posada. El posadero te observó con recelo, como quien ve la sangre seca bajo la piel azulada. No hay reinicio tras la muerte ajena, solo aborto de humanidad. Has oído mitos de asesinos ermitaños que se volvían sabios. Mentira. El mundo medieval no subvencionaba a ermitaños culpables. Tú viste como el silencio devora. No hubo cabaña, hubo celda de aire. Empezaste a escribir sin tinta en la pared. Aquí fui yo, porque no hay lápida digna. Ese muro viejo es memorial suficiente. En algunas noches intentaste expiarlo todo. Bebiste vino negro, sudaste profecías, pero el vino se convierte en espejo, y al verte temblar sabías que no podías confesar. Porque el asesinato medieval no tiene rito de paso honorable. No hay redención prevista. Solo verás tu cara decaída en cada botella rota, cada trozo de pan caído. El perdón no tiene precio. Lo demostraron los monasterios. Cuando confesabas te daban rezo y sombra. Nada más. No inspectores de conciencia, solo silencios sagrados que te querían olvidar, pero no podían. Te rezaban como deuda, penitencia viva. Caminar por el mercado era tortura. Alguna vieja te ofreció cera para quemar punzadas del alma. No hubo cura, solo con textura de muerte, y nadie te ofrecía pan completo, porque quien mata no espera compasión. Lo sabías, pero también sabías que la compasión ausente era azote. Dormir fue duelo doméstico. Te recostabas con la daga limpia al lado, como si fuera sombra amiga. Era defensa, no arma, porque quien asesina anticipa su propia muerte. Esa mañana cruzaste un río y lo miraste sin ver tu reflejo. Esa era otra fractura. No hay espejo fuera que consuele el roto interior. Empezaste a perder palabras. Decías daga y te dolía pronunciar. Asesino se volvió nombre de bestia y yo era mutismo. Cada pronombre era lamento grabado en tu úlcera. Incluso tu voz empezó a temblar. Olía a miedo antiguo, a ceniza vieja. La garganta era túnel de arrepentimiento. No había canción que la deshiciera. Aparecieron niños alrededor, ajenos, y tú sentiste vergüenza.
Aún sin verlos, susurraban tu nombre en susurro infantil. Es peor que odio, es inocencia que te condena, porque el asesino vive en la extensión de su acto, tiene nombre en boca de nadie. Y el invierno volvió, cruel como lógica. El frío hacía que tu corazón latiera más lento, pero aún latía. Ese latido era protesto vivo contra la muerte que te entregaste. Ese latido era quizá lo único que aún queda de ti. Pero el latido duele, porque cada latido te recuerda que llevas tu crimen dentro como correa férrea, y en medio del dolor permanente existe algo que te contuve, esa pequeña voz rota que dice, estoy aquí y sigo respirando. Esa voz no es esperanza, es contradicción vital, es rebeldía silenciosa, porque aunque el mundo te grite que no mereces existir, tú insistes en existir, cuesta lo que cueste. Y esa insistencia es amargura bellísima, porque el asesino medieval entendió lo que muchos no, que seguir respirando sin redención es acto más valiente que matar. Tú que escuchas esto sabes lo que guardas. No quieres que te perdonen, quieres que te entiendan sin juicios, que te escuchen sin luz que alumbre tu crimen. Solo ese abrazo de penumbra puede contenerte. Y si aún respiras, ya existe algo en ti que no puede morir. Ya eres voz en el lamento colectivo. Eso también es herencia. Eso también es existir bajo pena perpetua. Y aún así, ser humano y seguir aquí. El alba no trae consuelo, solo un espejo despiadado mostrando que sigues aquí, como pena viviente sobre una tierra que ya no entiende tu nombre. Caminas sin gloria, sin tregua, arrastrando cada aliento como si cargases otro cuerpo que no dejaste caer. Esta es la última mirada al abismo del asesino medieval, donde no hay muerte que lo libere, solo memoria de carne rota que el tiempo no cura. Cada amanecer no era salvación, era interrogatorio. Te despertabas sintiendo la daga fría a tu lado, el filo deslizando fría sed de memoria. Esa daga no cortaba carne ajena, cortaba memoria. Cortar significaba perder tu nombre, tu humanidad, y cada vez que intentaste arrancarte esa sombra, despertaste con ella todavía tatuada entre los huesos. Vivías en pueblos sin puertas, en calles que murmuraban tu pasado. Nadie recordaba tu nombre, pero tus pasos causaban compromiso de silencio. No era curiosidad, sino temor. No sabían qué estabas reteniendo, pero lo sentían. En ese aire denso, el asesino medieval se erguía mito absurdo, objeto de leyenda, pero también de advertencia que nadie quería pronunciar. Y no había perdón posible. Ningún cura cargaba la absolución. Ninguna pluma escribía que fuiste víctima del hambre o del destino. Los cronistas preferían hablar del rey misericordioso, no del criminal invisible. Tu nombre era condenado a no existir. Eras mártir sin fe y espectro sin causa. En los pueblos algunos murmuraban historias de un asesino que consolaba ancianos. Lo llamaban hermano de la muerte. Tú llamaste querencia a lo que fue instinto, acariciar manos envejecidas sin juzgar. Eso no te hizo bueno, te hizo humano. Y eso, para tu condena, era peor. Las imágenes se prendían en tu fantasía. Visualizabas el cuerpo de la víctima en un altar. No era venganza. En realidad, esperabas iceberg, que el cuerpo sintiera el frío de tu arrepentimiento. Pero los cadáveres no sienten. Solo el viento se lleva el nombre y deja solo el agujero cerebral, espacio oscuro que recuerda que asesinar es abrir una herida permanente. Y no hay iglesia que lo reciba. Se volvía metáforas, sermones y velas de media luz. Reza por el asesino. Pero rezaban contra el asesino, no para redimirlo. Cada rezo llevaba ceniza, y esa ceniza era tu nombre que nadie puede pronunciar. Sombra de ceniza, materia de templos que no te reconocieron. Las montañas se convirtieron en brújula de exilio. Querías huir tan lejos que nadie te recordara. Pero la traición no se ahuyenta por kilómetros. No hay huida que alcance donde vive la raya del crimen en tu sangre. Así fuiste fantasmal en tierras famosas.
pero la culpa te persiguió hasta las sombras de hongos que nadie pisa. El asesinato no era solo acto físico, era ruptura de tejido, y ese tejido era la comunidad, el credo, el pacto tácito entre los vivos. Tú rompiste ese pacto, y ahora vives negado por elementos que antes tejían vida. Pan, vino, abrazo. No puedes compartir pan sin riesgo, no puedes besar sin que se convierta en penitencia. La vejez no fue balsámico. Ser viejo asesín te convierte en relámpago sin inserción. Cada arruga era grabado de muerte, arruga de rito que no puedes enterrar. El espejo te devuelve fragmento de cadáver, ojos hundidos, manos arqueadas. Esa conclusión física era la penitencia pública que nadie redactó. ¿Y entonces qué queda más allá de esto? No hay elevación moral, no hay santidad roñosa, solo existe un hombre que mató y sobrevivió. Ese soy yo y también puedes ser tú. Este texto, esta voz, no busca absolver, busca reconocer que la memoria no tiene tribunal, solo tiene pozo donde el sol no toca, y tú aquí ahora respiras. Eso basta, porque habitar esa condena sin huir es testimonio, y existes no por gloria, sino por resistencia, porque resistir lo imperdonable no hace menos asesino, te hace humano. Eso en esta noche fría es luz que quema, y ahora que la última palabra resuena como eco en una catedral abandonada, te das cuenta de que no fue una historia sobre asesinatos, fue una historia sobre peso, el peso de ser carne y culpa al mismo tiempo, de ser instrumento de la muerte y aún así seguir respirando. Durante estas horas viajaste a través del filo de una daga que no solo cortaba carne, cortaba certezas. Viste al asesino medieval no como sombra sin rostro, sino como el espejo más turbio de tu propia posibilidad, porque matar no era solo oficio, era identidad, era condena perpetua tallada en los huesos. Los salmos no curaban eso, las lágrimas tampoco, solo el silencio, silencio que nadie quiere habitar, porque ahí, en ese rincón, el asesino dormía. No bajo el manto de la redención, sino bajo el polvo del olvido. Nadie escribía sobre ellos, salvo cuando se necesitaban como monstruos. Nadie los humanizaba salvo la noche, esta noche. Y quizás, solo quizás, eso sea lo que más temían los monjes, los reyes, los cronistas y los justos, que incluso el asesino pueda ser comprendido, que su historia, contada a la luz de una vela temblorosa, pueda tocar algo que nos pertenece, un rincón de furia, un rincón de desesperación, o tal vez uno de ternura silenciosa. Porque si algo quedó claro, es que nadie sale limpio de este mundo, ni el verdugo, ni el que ordena, ni el que calla. Todos estamos marcados de alguna manera, y solo en la noche, en esta noche, podemos hablar de ello sin miedo. Así que si aún estás aquí, si no cerraste los ojos, si no apagaste el susurro de mi voz, gracias. Gracias por escuchar lo que nadie quiere recordar. Gracias por quedarte cuando la historia se volvió incómoda, por no buscar héroes ni villanos, sino humanos, con sangre, con grietas, con nombres que se borran con el tiempo, pero no con el dolor. Este canal no es un altar, no es un tribunal. Es solo un rincón donde lo olvidado se hace cuerpo otra vez, donde lo prohibido descansa sin juicio, donde tú, insomne de la historia, puedes dormir, no porque te hayas rendido, sino porque entendiste que incluso el asesino medieval, ese del que nadie hablaba en voz alta, merecía que alguien lo soñara. Hasta la próxima noche.